Correcto, muy buenas noches. Indicarles de que voy a hacer dos pausas del momento en el desarrollo de estos casos prácticos para ver el tema de preguntas, ¿no? Que se puedan absolver, cómo vamos desarrollando de alguna manera estos temas de casuística, ¿no? De casos prácticos, para poder tratar de alguna manera, definir algunos procedimientos, cómo se vienen aplicando y sobre todo con respecto a la casuística presentada por los gobiernos regionales. ¿Ya? Entonces vamos a hacer dos intervenciones y genéricas para el tema de definir la casuística y posteriormente ya vamos a un tema de preguntas, ¿correcto? Para poder de alguna manera entender esta lógica de los casos prácticos. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver el tema de formalización de predios rurales. No se olviden de que el término predios rurales es un término genérico que está integrado por los predios rústicos y los terrenos seriazos habilitados, ¿no? Conforme a la Ley 31.145 y su reglamento, el Decreto Supremo 012-2022 Midagri, modificado por el 0, disculpe, el 014-2022 Midagri, modificado por el 012-2023 Midagri. Entonces, lo que busca este marco jurídico es, de alguna manera, regular los procedimientos de adjudicación estatal y prescripción adquisitiva, que son los principales, ¿no? Además, sabemos que hay otros procedimientos como el tema del tracto sucesivo, la rectificación y procedimiento de lo que se llama prevalencia de la información catastral, ¿no? Entonces, lo que se busca, el objetivo justamente de la ley y el reglamento es el otorgamiento de un derecho de propiedad debidamente inscrito en el registro, ¿no? Y ahí viene el primer caso práctico, ¿no? Es decir, estos procesos de formalización tienen que estar libres de cargas y gravámenes, es decir, no puede haber cargas más que las anotadas por el tema de alguna manera, fundadas en el artículo 3 que hay cargas establecidas por el propio gobierno regional, pero otras cargas, por ejemplo, una hipoteca, un gravamen, un embargo, no podrían estar presentes en el título. Entonces, eso que de alguna manera quede claro porque parte del saneamiento es justamente el levantamiento de cargas y gravámenes diferentes a las establecidas en el artículo pertinente con respecto al tema de conducir el predio agrícola, la actividad agropecuaria por 5 años, conservar los sistemas de riego también por 5 años. Entonces, esas, de alguna manera, sanciones de reversión sí están presentes en los títulos en adjudicación de terrenos del Estado. En el tema de prescripción no aparecen estas consideraciones, de alguna manera, que estas limitaciones a los derechos de propiedad. Entonces, aparte de estas limitaciones establecidas en estos títulos, no pueden existir otras más, porque ahí sí estaríamos en contra del procedimiento regulado en la 31.145 y su reglamento. Entonces, vamos a ver las intervenciones de oficio de predios rústicos en unidad territorial. El caso es el siguiente. Hemos determinado una unidad territorial y el primer punto es que la unidad territorial es una zona o área de trabajo. Es decir, si la unidad territorial es toda la pantalla que están viendo en blanco, que puede tener pues 500 hectáreas, esta área de 500 no la vamos a inscribir, no la vamos a inmatricular, ¿correcto? Porque al interior de esta área, aparte de los predios rústicos que están viendo, aquellos que tienen mayor de posesión, mayor a 5 años, predios que de alguna manera pues no cumplen con estas características, se ven limitados justamente por el tema que al interior de esta unidad podría haber predios de propiedad privada o predios de comunidades campesinas o nativas u otro tipo de propiedades. Es decir, dentro de la unidad territorial lo que se tiene, el objetivo en la parte práctica es ubicar esas otras propiedades inscritas en el registro de la propiedad. No es el objetivo inmatricular el área, porque justamente el trabajo que se está realizando por parte del equipo técnico del gobierno regional es ubicar estas partidas para ver cómo se comportan frente al tema de titularidad, ¿no? De propiedad de alguna manera privada, del Estado o comunal. En este ejemplo práctico, supuestamente, todos estos polígonos ya están identificados como predios rústicos y tienen diferentes características. Por ejemplo, si vemos en la práctica esta primera parte, digamos, esta unidad territorial, vemos que está, digamos, inserta tres propiedades de mayor extensión, tres matrices. Una de esas matrices es el Fundo Pampas, en el tomo 10, foja 109, de propiedad de la compañía Hoja Azul, es una propiedad privada.
con milfa negadas, ¿no? Fecha de inmatriculación, 1902. Ya. Si analizamos esta parte, vemos que varios predios están dentro de esta poligonal. En consecuencia, si se cumple con la condición de tener la posesión y la actividad agropecuaria de estos predios, y si cumplen con el plazo para poder aplicar el tema de prescripción, vamos a iniciar el procedimiento. Entonces, en la práctica, en la parte práctica tenemos que ver que los predios que estén dentro de propiedad privada cumplan con todos los requisitos para poder iniciar el proceso de prescripción. En este ejemplo hemos puesto posesión mayor a 5 años, perfecto. El predio en azul que ven, en este celeste, disculpen, pasaría, es decir, sería materia de un saneamiento físico legal. El otro predio que está abajo, posesión mayor a 5 años, ese predio también pasaría porque tiene más de 5 años, aparte de la actividad agropecuaria. Pero el predio que está en un color medio marrón claro, que dice posesión menor a 5 años, prácticamente estaría fuera del proceso de formalización. No podríamos formalizarlo porque no cumple con el requisito temporal en propiedad privada, que es 5 años de posesión, ¿no? Y además, dentro del predio otro predio que también está inscrito, superpuesto sobre el Fundo Pampas. Y ahí viene la gran pregunta. Si un predio ya se encuentra inscrito con un título de propiedad otorgado por Agricultura, lo expet, en superposición con un fondo más antiguo, podemos aplicar formalización y según de alguna manera las normas establecidas, sí podemos aplicar formalización. Tenemos que regularizar ese predio porque está mal formalizado. Aún tenga título, tendremos que aplicar un procedimiento que permita subsanar esa imperfección, ¿no? Porque somos un ente formalizador, el gobierno regional es un ente formalizador. Y la formalización se da sobre predios inscritos y no inscritos. Y también se da sobre predios que tienen ya un antecedente registral por inmatriculación, porque este predio que está al centro de esta propiedad privada es un predio de alguna manera otorgado por Agricultura, la Dirección de Reforma Agraria, o por el expet, que ha sido inmatriculado encima o no teniendo en cuenta la propiedad privada de 1902. Muy bien. Y el otro predio, de alguna manera, que también tiene los 5 años, está parcialmente sobre un terreno de la compañía Hoja Azul, propiedad privada, y parcialmente está sobre otro terreno de una comunidad campesina. Entonces, del total del terreno, solamente una parte podemos intervenir. No podemos intervenir por todo porque prácticamente está tomando áreas de una comunidad campesina. En este caso, el expediente se tendría que resumir en la parte solamente superpuesta con el tema de propiedad privada. Correcto. Entonces, estamos haciendo un procedimiento masivo de formalización de unidad territorial y estamos viendo los diferentes casos que se pueden presentar. Y como ven, hay una causística diversa. No se puede aplicar un solo procedimiento, tenemos que analizar caso por caso. Ahora, si vamos al terreno de la comunidad campesina de Coshco, ¿no? Inscrito también en registros públicos en 1940, tenemos varios predios que están adentro de este polígono. Ahora, la pregunta que se hace, ¿se pueden formalizar? Es decir, el gobierno regional tiene la competencia de poderlos formalizar, aún tengan un plazo de 10, 20 años. Entonces la respuesta es no, porque la propia norma indica de que estos terrenos no pueden ser materia de un proceso de formalización en materia rural. Quiere decir que el gobierno regional no tiene competencia para poder formalizarlo. Esta es la pregunta que viene, ¿no? Doctor, entonces, ¿cómo pueden hacer para formalizarse? Bueno, tendrán que aplicar las otras metodologías diferentes a esta ley, por ejemplo, la ley de comunidades, el tema de los predios inscritos, aplicar el procedimiento de duplicidad, cierre por duplicidad, aplicar el procedimiento de mejor derecho, pero escapan fuera del marco de la 31145, porque tienen que buscar una metodología totalmente diferente a la establecida en el marco legal de predios rústicos. Muy bien. Y si vamos a la parte inferior izquierda, tenemos otro fondo, el fondo OCAS, ¿no? De propiedad de la Municipalidad del Santa, con 300 hectáreas. Y sobre ese predio también tenemos predios, de alguna manera, que tienen más de 5 años. Y al tener más de 5 años estarían dentro del marco normativo, es decir, predios sobre propiedad del Estado con una antigüedad antes del 31 de diciembre del 2020. Consecuencia, estarían dentro
del plazo de formalización. Aquellos que estén dentro del plazo podría aplicarse un procedimiento de formalización estatal. Pero como vemos, en el caso igual, el de color marrón en la parte de abajo no cumple con el plazo, estaría al 2021 o 2022, motivo por el cual no se podría formalizar por este procedimiento. Tendría que buscar otro tipo de procedimiento y tendrían que irse a las normas de la SBN para el tema de adjudicación cuando no están dentro del marco de la 31145. Y además tenemos en la periferia, fuera de estos predios, matrices, predios que de alguna manera se encuentran, por ejemplo, tenemos un tema de tracto sucesivo, predios que ya se inscribieron y quieren regularizar el tema de la titularidad del último poseedor y están sobre un terreno que ya está inscrito, entonces no habría ningún inconveniente porque no está afectado por ninguna otra propiedad. En el tema de tracto no había ningún problema. Posesión menor a 5 años fuera de los perímetros de estas propiedades, de estas propiedades inscritas. Tampoco habría problema, pero acá lo limita el tema del plazo. Como es menor a 5 años, estaría fuera del plazo de formalización. Tendría que buscar los mecanismos con la SBN para poder adjudicar ese terreno. Y en el tema de las rectificaciones por sí solas pueden solicitarse directamente al gobierno regional, ya que los predios ya se encuentran inscritos directamente. Como ven, el tema del tratamiento de la unidad territorial es así, es decir, ubicar en esta unidad o en esta zona, en este polígono, todas las propiedades matrices que existan y después superponer toda la posición física, todos los predios rústicos. Por eso es importante de que para elaborar este análisis, que estamos haciendo un análisis espacial, es necesario que el gobierno regional cuente con una base gráfica de propiedades, ¿no? Tenga una base gráfica de propiedades para poder hacer estos análisis de propiedad con los predios matrices inscritos y que me definan cuál es el debido procedimiento que debo aplicar en cada caso, ¿no? Entonces, asunción de titularidad, otra casuística presentada. Entonces, tenemos casos de predios rústicos en la práctica donde se encuentran dentro de un predio de mayor extensión, dentro de un predio. La zona en verde, digamos, es un predio inscrito, es del Fundo OCAS, tiene una partida registral 11121314 de la Municipalidad Provincial del Santa. El total tiene 200 hectáreas, toda la zona verde tiene 200 hectáreas, ¿no? Y la inscripción de esta propiedad de la Municipalidad del Santa es de 1980. Muy bien. Pero resulta que estos predios de acá, estas unidades catastrales levantadas en campo, la 103.320, la 103.331, la 103.321 y todas estas que están casi agarrando la mitad del predio de propiedad de la municipalidad, se encuentran de alguna manera en posesión de estos terrenos antes del 31 de diciembre del 2020, quiere decir que cumplen el plazo. Además, están de alguna manera en posesión de estos terrenos y realizan actividad agropecuaria. Entonces, se cumplen las condiciones. Muy bien. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Quién es el que va a formalizar? El que va a formalizar es el gobierno regional de Ancash, porque esto está en Chimbote, ¿no? En el Santa. El gobierno regional del Santa. Disculpe, el gobierno regional de Ancash. Entonces, la pregunta que se va a hacer es, ¿el gobierno regional de Ancash es el propietario de este terreno? La respuesta es no, porque el propietario es la municipalidad provincial. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿la municipalidad provincial los va a titular a esos predios rústicos? Tampoco, porque no tiene competencia. El que tiene competencia es el gobierno regional. Muy bien. Entonces, acá se urge la figura de la asunción de titularidad y la asunción de titularidad establecida en el Decreto Supremo 014-2022, Migagri, establece que cuando una entidad formalizadora, un gobierno regional en materia rural, ubica predios rústicos que tienen la condición de poder ser titulados sobre un predio del Estado, de cualquier entidad del Estado, no solamente la municipalidad, de cualquier entidad del Estado, el gobierno regional puede asumir directamente la titularidad y no ir a un procedimiento especial que se llama transferencia interestatal. Ese procedimiento no se aplica acá. La transferencia interestatal es cuando una entidad del Estado necesita un terreno de otra entidad. Entonces se solicita esta transferencia a través de la SBN y ese procedimiento tiene un plazo muy largo, ¿no? Muy extenso.
En cambio, la asunción de titularidad es una adquisición del derecho por el gobierno regional en forma rápida, inmediata, solamente basta la presentación de la elaboración de los planos, la memoria descriptiva, el oficio y la resolución que aprueba la independización. Entonces, es un procedimiento más célere, más inmediato. Por eso que se puso o este procedimiento de asunción de titularidad en el reglamento de la 31145. Ese es el objetivo, para hacer, digamos, las cosas mucho más rápidas, para que el gobierno regional sea expedito en asumir las titularidades de cualquier entidad del Estado donde exista al interior predios rústicos, pero con una condición. La condición es que solamente los gobiernos regionales van a asumir la titularidad de los predios ocupados, que es áreas ocupadas por predios rústicos. Si en este predio hubiera, de alguna manera, predios que fueran colegios, postas médicas, comisarías, centros poblados o vías, esos predios o esas áreas no pueden ser asumidas por el gobierno regional. Está totalmente prohibido. La norma no indica que asume esa titularidad. Quiere decir que en la parte verde, si hubiera postas médicas, colegios, centros educativos, vías, no podría asumirlas. Es más, si el gobierno regional de Ancash quisiera esa área para hacer una maestranza, un centro de experimentación agrícola, etcétera, lo quisiera para algo, tampoco lo puede asumir. Quiere decir que si quisiera esta área adicional, tendría que pedirlo por el otro procedimiento. ¿Cuál es el otro procedimiento? El tema de transferencia interestatal. Correcto. Entonces, acá confluyen dos procedimientos, de transferencia interestatal ante el SBN y la asunción de titularidad que es en forma directa, es inmediata. Entonces, ahí no habría ningún inconveniente para poder asumir. Entonces, para asumir la titularidad, también tengo que verificar de que se cumpla la condición de que estos predios rústicos cumplan con los requisitos para poder titularse. Porque tampoco, si estos predios rústicos no cumplen con esa finalidad, no tiene sentido asumir una titularidad operativa de predios que no se van a titular. Mi objetivo es que esas personas que están en la parte ocupando el área de la Municipalidad del Santa tengan un potencial de titularse, de que se puedan adjudicar estos predios a favor de sus ocupantes. Entonces, en este caso hipotético, lo que vamos a hacer como gobierno regional de Ancash, vamos a elaborar un plano, el plano de independización y el plano de remanente, la memoria descriptiva del área independizada y del remanente, y elaboraremos el tema del oficio de presentación al registro y la resolución que apruebe el tema de la independización, ¿no? Del predio de mayor extensión a favor o inscrito al de la Municipalidad Provincial de Santa, asumiendo la titularidad de una determinada área que pueden ser 100 hectáreas, más o menos la mitad, ¿no? De las 200 hectáreas se va a asumir 100 hectáreas. Y esas 100 hectáreas, después de la calificación registral, se va a inscribir en una partida totalmente diferente a esta matriz. Si esta es la 11, 12, 13, 14, la otra será 11, 12, 13, 15, para poder generar una independización a favor del gobierno regional. Y una vez que el gobierno regional sea propietario o titular de esta área, va a poder realizar el proceso de adjudicación, conforme al procedimiento establecido en el 014-2022 Midagri. Entonces, esa es la diferencia sustancial entre la asunción de titularidad y el tema de la transferencia interestatal, ¿no? Pero también hay casos donde predios rústicos se encuentran sobre áreas que no tienen antecedentes registrales. En esos casos, el gobierno regional tendrá que realizar la inmatriculación de ese terreno. En ese caso sí, porque son predios que se encuentran sobre áreas no inscritas, entonces sí le autoriza la norma legal a que el gobierno regional pueda inmatricular, por ejemplo, en el caso de estas unidades 103.331, 103.333, 34 y 103.340, pueda toda esta área inmatricularse por parte del gobierno regional otorgarse el título de propiedad a cada uno de los poseedores. Entonces,
Tenemos entonces competencias en predios inscritos a favor de cualquier entidad del Estado y predios que no tienen antecedentes registrales como parte del procedimiento. Entonces, siempre hay que dejar los remanentes a favor de la entidad que justamente se ha realizado esta asunción de titularidad. En este caso, una vez inscrita la resolución de independización, se quedará las 100 hectáreas restantes a favor de la Municipalidad Provincial del Santa como titular de las áreas, porque es parte de su patrimonio. Entonces se deja necesariamente el área remanente. ¿Qué pasa acá? ¿Y cuál es lo que está ocurriendo en la práctica? A veces los gobiernos regionales se exceden en estas facultades y lo que hacen es elaboran el plano de la totalidad del terreno de las 200 hectáreas de la municipalidad, memoria descriptiva, su oficio y una resolución indicando que asume titularidad de 200 hectáreas. Bueno, ese procedimiento de la asunción de la titularidad de todo el predio, en este caso específico de la Municipalidad de Santa, estaría errado. No tendría un fundamento legal para que el gobierno regional de Ancash asuma la titularidad de la totalidad de este predio inscrito. ¿Debido a qué? Debido a que hay una parte que está desocupada, no existe ocupación física por parte de predios rústicos, motivo por el cual no puede tomar competencia el gobierno regional. El gobierno regional solamente está autorizado para tomar estos terrenos siempre y cuando exista de alguna manera ocupación física de predios rústicos que se van a titular. Entonces, eso es de alguna manera el correlato en este tipo de procedimientos. Muy bien, ahora vamos a ver el procedimiento de formalización y saneamiento físico legal de predios rústicos a pedido de parte, ¿no? Es uno de los procedimientos. Entonces, igualmente, ya es a pedido de parte, ya no hay unidad territorial, pero el énfasis que se hace es de que cuando son procedimientos a pedido de parte, el gobierno regional ya debe contar con ¿qué? Con una base gráfica de propiedades. Lo que estoy presentando en esta imagen, ¿no? Esta imagen representa, es como si estuvieran viendo la computadora de un profesional de una oficina, de un gobierno regional, y esta base está ya definida como una especie de capa temática que me permite tomar decisiones de los predios que voy a formalizar. Entonces, el objetivo de los procesos a pedido de parte es contar y actualizar una base propia, una base gráfica de propiedades propia del gobierno regional. Y sobre ella, insertar ya los polígonos en consulta, conforme a las solicitudes que vayan llegando. Esa es la metodología que se aplica. Para lo cual, el gobierno regional en su base gráfica de propiedades debe tener actualizada todos los fondos, haciendas, comunidades campesinas, nativas, es decir, tener todos los polígonos ya definidos, solamente bastaría con superponer el predio en consulta y definir realmente sobre qué situación tiene ese predio, ¿no? Entonces, en nuestra base gráfica, lo que hemos detectado o definido, que estamos sobre el Fundo Pampas, en el tomo 10, foja 109, también de la compañía O'Hartzul, con 50 fanegadas y matriculado en el año 1902. Es un predio muy antiguo. Y también tenemos igual el Fundo Ocas de propiedad de la Municipalidad Provincial de Santa con 200 hectáreas. Y vemos ahora los predios que vamos a sanear, las solicitudes a pedido de parte. Entonces, el titular de la unidad catastral 103.320 solicita la formalización de ese predio, de esta unidad 103.320. Entonces, la pregunta que se genera, este procedimiento a solicitud de parte, ¿qué procedimiento debería aplicar? Si estoy en un área de propiedad privada, debería aplicar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio y independizar esta unidad catastral 103.320 de la propiedad del propietario privado y otorgarle un título de propiedad al ocupante, poseedor del predio, del agricultor que está en posesión de este predio. Entonces, ese sería el camino porque estoy definiendo que me encuentro sobre propiedad privada. Y para lo cual, encontrándome propiedad privada, tengo que aplicar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Con respecto a la unidad en color amarillo, ¿no? La unidad catastral 765436 también tiene una antigüedad al 31 de diciembre del 2020, realiza actividad agropecuaria, entonces
se encuentra sobre una propiedad privada, consecuencia, tenemos que aplicar el tema de los 5 años, cumple el plazo de 5 años para prescripción, en consecuencia, ahí también en amarillo aplicaremos el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, notificando al propietario de la matriz, de la propiedad privada. Ahora, con respecto a la unidad catastral 496532, surge un tema muy característico en el tema de formalización. Predio rústico que se encuentra en dos propiedades, una propiedad privada y otra propiedad estatal, ¿no? Parcialmente en una y en otra. Entonces, el tratamiento tiene que ser diferente. Lo que voy a prescribir es solamente una parte de, no el total, porque no se pueden prescribir los terrenos del Estado. Ya hemos dicho que en el caso del Estado, el ente formalizador asume la titularidad, asume la titular en forma inmediata, no necesito prescribir. Entonces, el área superpuesta sobre la propiedad de la municipalidad provincial la asumiré directamente mediante la resolución y el oficio que se envía al registro de la propiedad. No necesitaría realizar un proceso de prescripción. En cambio, la otra mitad, el otro 50%, sí se encuentra sobre la propiedad privada. Entonces, sobre él iniciaré mi procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Y después realizaré, una vez obtenida la titularidad, realizaré el tema de la acumulación como parte del procedimiento de saneamiento físico legal, pero tenemos que trabajarlo en forma independiente, si no habría una confusión con respecto a que si se trata de un solo procedimiento y tendríamos que notificarle a la municipalidad en un procedimiento de prescripción donde la propia norma indica que los terrenos del Estado no se pueden prescribir, son imprescriptibles. Entonces, tenemos una figura que tiene que trabajarse por etapas y por bloques, ¿no? Debido justamente a esta doble superposición que existe entre uno y otro predio. Muy bien. Después tenemos la unidad catastral 203456, ¿no? 203456. Este predio que está en rojo, la persona tiene posesión antes del 31 de diciembre del 2020, realiza actividad agropecuaria, pero se encuentra en un área que no tiene antecedentes registrales, no tiene, pues, un polígono que represente una propiedad privada, estatal o comunal que esté superpuesto sobre esta área en rojo. En consecuencia, en estos casos, si no tiene antecedentes registrales, se supone que es un terreno del Estado. Entonces, puede el gobierno regional en estos casos asumir el tema de la titularidad a través de un procedimiento de inmatriculación. Tendría que inmatricular este terreno de la unidad ocupada por la unidad catastral 203456 como parte del procedimiento de saneamiento físico legal. Es el objetivo que quiere cumplir. Entonces, como vemos, los procedimientos a solicitud de parte tienen que necesariamente plasmarse sobre una base gráfica de propiedades debidamente actualizada con toda la información de predios inscritos, de predios no inscritos, con toda la información que me permita realizar análisis espaciales con respecto a las solicitudes presentadas por el gobierno regional. Y esto es más fácil, de alguna manera, esto simplifica un poco el procedimiento al detectar realmente si nos encontramos frente a un procedimiento en propiedad privada o en propiedad estatal, ¿no? Esa es la ventaja que se tiene de contar con una base gráfica de propiedades. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tema que nos atañe con respecto a las partidas registrales? Hemos dicho que en nuestro país hay mucha información registral, ¿no? Que está contenida en los libros, tomos, legajos del registro, ¿no? Y muchos registros han nacido más de 150 años atrás, ¿no? El origen del registro es desde 1888 hasta la actualidad y muchas partidas las tenemos representadas en forma, de alguna manera, cartular, en forma literal, como esta de acá. Y a veces cuando sacamos la información, los títulos archivados, no encontramos planos que nos diga cuál es la ubicación exacta. Tenemos que aplicar metodologías diversas para lograr ubicar estas propiedades privadas, ¿no? Generalmente son terrenos adjudicados, terrenos seriados adjudicados por el Estado, por el Supremo Gobierno, para que el titular realice obras hidráulicas, obras de alguna manera de mejora y sobre todo de habilitación a la agricultura para poder de alguna manera consolidarse como titular. Pero estas partidas van a estar
de alguna manera ingresadas dentro del sistema de derechos de propiedad a través de la publicidad que brinda el registro. Entonces, desde 1958 esta partida ya fue inscrita y matriculada, otorgada un derecho de propiedad por el Estado. Entonces, como parte del proceso ya hemos dicho de que las partidas de este tipo, una vez que los titulares fallecen, pasa por sucesión a los familiares, a los sucesores. Pueden ser los hijos u otro familiar dentro del rango de transferencia por el tema de sucesión. Ahora, esta titularidad permite, de alguna manera, definir que es un derecho vigente, que es un derecho que no ha sido revertido al Estado, que es un derecho de alguna manera que necesita una protección, ¿no? Y más aún que el ente formalizador, al momento de detectar este tipo de propiedades, tiene que iniciar un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio y no de adjudicación estatal porque el predio ya se encuentra inscrito. Entonces, se establecen reglas que permiten determinar el debido procedimiento frente a estas partidas. Pero a veces el Estado, desconociendo estas reglas de inscripción registral, de preferencia registral, de folio real, realiza acciones de formalización sin tomar en cuenta los temas de propiedad privada, y así lo vienen haciendo a nivel nacional muchos gobiernos regionales. Y producto de ello se crea estos famosos procedimientos o problemas de duplicidad de partidas registrales donde un mismo predio es inscrito en diferentes tiempos y momentos a favor de diferentes titulares. Y es lo que ha ocurrido acá, ¿no? Tenemos una primera inscripción del 58 y después tenemos una inscripción del año 95, donde el propio Estado, el Ministerio de Agricultura, realiza esta inscripción, sabiendo que existía un derecho de propiedad también otorgado por el Estado con anterioridad, ¿no? Entonces, ahí viene de alguna manera todo el tema de las discusiones jurídicas con respecto a la titularidad. ¿Quién es el titular del predio? Algunas teorías dicen que es el predio más antiguo, es el que tiene mejor derecho. Otras teorías dicen que el predio más reciente, de alguna manera, ya ganó la titularidad, dejando de lado al predio más antiguo, ¿no? Y hay otra tendencia que dice que no, que las dos partidas son válidas, ¿no? Y que cualquier tema de discusión de quién tiene el mejor derecho tendrá que discutirse en la vía judicial. Entonces, estas teorías han tratado de darle pues una solución a los problemas de formalización. Entonces, lo que quiere evitar la 31145 y su reglamento es llegar a estos extremos. Y lo más recomendable es que si un predio ya se encuentra inscrito y matriculado por el Estado, por el gobierno regional o por el EXPET o por el Ministerio de Agricultura, automáticamente para perfeccionarlo es necesario hacer una acción de saneamiento, ¿no? En el hipotético que esto ya esté inscrito, tendría que los titulares de esta partida que estamos viendo, tendría que ir en un proceso judicial de prescripción adquisitiva para poder regularizar el tema de los derechos de propiedad. Pero también queda la opción de que el propio ente administrativo, el gobierno regional, pueda también iniciar un proceso de prescripción para subsanar estos errores de inscripción, ¿no? Estos errores de inscripción. Entonces, ahí está, de alguna manera, el tema vinculado a hasta dónde es la competencia de los gobiernos regionales para el tema de saneamiento físico legal. Pero la realidad que existe en este caso es que existe la superposición. Y esta superposición va a generar como consecuencia que cualquiera de las partidas, la más antigua, la del 58 y la más reciente del 95, cada uno tenga contenidos registrales dentro de su partida. ¿Qué quiere decir? Que ninguna se va mientras no se cancele, los actos registrales se van a inscribir. Si en la primera partida del 58 las personas, los titulares quieren hipotecar, grabar, vender, lo pueden hacer al igual que esta partida del año 95, igualmente puede transferir, ¿no? Estos predios o grabarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de esta facultad, de este derecho que tienen, mientras no se declare su nulidad, ¿no? Entonces, es lo que se ha hecho y así es cuando el grupo BIC Inmobiliario SAC ha obtenido la titularidad de este terreno. Entonces, frente a este tema se crea el famoso conflicto, un conflicto entre dos partidas, una de 1958 y otra partida del 95, las dos inmatriculadas por el gobierno central, en este caso dentro de las competencias en materia rural,
se otorgó derechos de propiedad a terceros, pero estos derechos de propiedad se duplicaron en el tiempo, ¿no? Dos entidades han entregado derechos de propiedad y estos derechos entran en conflicto. Entonces, las soluciones pueden darse en la vía administrativa a través de un procedimiento del cierre por duplicidad o también un procedimiento que se llama de nulidad de oficio, donde en este caso la entidad que emitió el acto nulo, este acto que es irregular, declara la nulidad de ese acto para que no se perfeccione en el registro de la propiedad. Entonces, puede haber una salida de carácter alternativa o en todo caso una salida de carácter judicial, donde ponga fin definitivamente a este conflicto entre estas dos partidas. Y a nivel judicial, no sabemos lo que puede pasar. Le pueden dar la razón al propietario de la partida más antigua o también la razón al propietario de la partida más reciente. Entonces, es una discusión que va a depender de los medios probatorios y de la precisión y determinación en la demanda para saber qué pedir en este procedimiento. Entonces, estas situaciones son presentadas a nivel nacional y las traemos a colación, que es lo que podrían encontrar en la práctica, ¿no? En el sentido de predios que ya se encuentran inscritos, titulados por el SPE, se encuentran en superposición sobre terrenos de propiedad privada. Entonces, en estos casos podríamos aplicar un tema de prescripción adquisitiva de dominio para regularizar ese título dado en forma errónea, ¿no? Debido a que no se tomó en cuenta que existía una propiedad privada anteriormente inscrita. Muy bien. La nulidad de oficio. Entonces, como parte de las soluciones de este problema anterior, ya hemos dicho en este problema anterior que hemos presentado, la vía administrativa, mediante el tema de la prescripción adquisitiva o, en todo caso, aplicar el tema de la nulidad de oficio, es una de las soluciones que se está dando frente a estos fenómenos de duplicidad. Y así lo hacen muchas entidades del Estado cuando encuentran un tema de duplicidad que han inmatriculado sobre terrenos que no deberían porque son terrenos de propiedad privada o propiedad estatal. El propio ente administrativo se autorregula y declara nulidad de esos títulos, declara la nulidad de oficio de esos títulos. Entonces, esta figura la tenemos acá, ¿no? En su momento se realizó una inscripción de propiedad de un predio rústico, ¿no? Ese es un predio rústico ubicado, pues, en el en el distrito de Juan Guerra, provincia y departamento de San Martín, ¿no? Y tenemos una ficha, ¿no? La 11238036 generada en el registro de la propiedad, ¿no? Y ahí está el predio, la unidad catastral, la actividad agropecuaria que realiza la persona, tiene 16 hectáreas, es un área considerable y tenemos a los titulares, ¿no? Inmatriculado a favor de la sociedad conyugal formada por Julián Azcate del Águila y Liana Carla Calvo Bartra, ¿no? Titulada mediante el otorgamiento de un título de propiedad vía inmatriculación, ¿no? En el año 2024, ¿no? Ya tenemos entonces una inscripción reciente, ¿no? Con la nueva ley. ¿Cuál es la nueva ley? 31145 y su reglamento. Entonces, prácticamente hemos hecho un trabajo de determinación de un derecho de propiedad. Y como ven, en el asiento D1 aparece la reversión, las famosas cláusulas establecidas en los títulos de propiedad en materia rural sobre predios del Estado que hemos comentado. Entonces, ahí en el asiento aparece el tema de la reversión, ¿no? Dice, se declara la caducidad del derecho de propiedad y se revertirá el dominio del predio a favor del Estado, ¿no? Representado por el gobierno regional cuando no cambiar el uso del predio rústico, destinarlo a tierras adjudicadas para el uso agropecuario durante 5 años y mantener y mejorar dentro del plazo de 5 años los sistemas de riego. Si la persona, el titular, incumple, este predio regresa al gobierno regional. Entonces, esa es la condición que les hablaba, independientemente a que podría en el proceso, en un proceso de prescripción, habrá otras limitaciones, por ejemplo, de carácter de cargas y gravames, por ejemplo, una hipoteca, un embargo, que eso sí repercute directamente sobre el saneamiento físico legal. Tengo que levantar previamente estas cargas y gravames antes de continuar con mi proceso de formalización, porque es parte digamos, de este procedimiento. Entonces, se hizo todo el procedimiento acá por el gobierno regional de San Martín, realizó su equipo técnico todo el proceso. Se supone que se está basando, y acá viene también el inconveniente, la base jurídica
de la determinación de este derecho de propiedad a favor de este tercero mediante la inmatriculación se está basando en el informe técnico de registros públicos. No se está basando en el informe de diagnóstico técnico legal. De ahí habría una primera situación de nulidad, porque yo no me puedo basar en un informe de registros públicos para indicar de que el predio no tiene antecedentes registrales. Y la pregunta que hacemos, ¿no? ¿Dónde está la labor del abogado y del técnico que se contrató para hacer diagnóstico? ¿Cuál es el producto que presenta? Porque si solamente estamos citando el informe catastral, el informe técnico que emite el área de catastro, prácticamente estaríamos frente a un tema de que no se realizó en este proceso ningún diagnóstico técnico legal. Entonces, es necesario que en todo tipo de procedimiento en materia rural se realice, se ejecute un diagnóstico físico legal. No lo hizo y prácticamente generó a futuro de que esta partida se enfrenta a un tema de una cancelación y cierre de partida. Es decir, el propio gobierno regional puede cancelar y cerrar partidas, ¿no? Es decir, ahí un poco, ¿cómo se hizo? Atenta contra este tema de seguridad, porque muchos hablan de que la única forma de declarar la nulidad de una partida registral es a través de una sentencia judicial. El Poder Judicial es el único, pero estamos viendo de que están apareciendo casos regulados en la vía administrativa por medio de los procedimientos de nulidad de oficio, por la cual se puede declarar la nulidad de un acto, ¿no? Y especialmente de un título de propiedad. En este presente caso, de alguna manera, en la resolución, que es materia de discreción, se resuelve declarar la nulidad de oficio del acto administrativo contenido en la 101, por lo que se cancela el asiento G001, el derecho de propiedad otorgados a estas personas. Entonces, así como se otorga derechos, se otorgan derechos de propiedad a través de los títulos, estos derechos se pueden cancelar con otra resolución administrativa de mejor derecho que indique de que no se ha cumplido con las condiciones o con estas, li- eh, digamos, requisitos esenciales para el tema de la titulación. Si ha faltado algún requisito, tendré que volverse esto a foja cero y volverse a iniciar el proceso de formalización. Y así lo hizo el gobierno regional. Entonces, este gobierno regional de San Martín ha optado por el tema de la cancelación de asiento y cierre de la partida para reiniciar, si fuera necesario, otro procedimiento nuevo y poder justamente ya ahí, en ese momento, llegar a realizar un procedimiento idóneo, seguro y confiable que no cause nulidad a futuro. Entonces, tenemos ya reglas de juego establecidas dentro del procedimiento de la 31145 que son necesarios, o sea, necesariamente hay que respetar, porque el respeto de este procedimiento permite tener un título seguro, ¿no? Y confiable. Terreno eriazo habilitado, ¿no? E incorporado a la agricultura. Es el otro procedimiento que siempre está presente en los procesos de formalización. Muy bien, entonces, debemos entender que las características de los eriazos habilitados es la condición física, ¿no? Terrenos ocupados por falta o exceso de agua. No estamos hablando acá de los terrenos de descanso o de los terrenos de ladera que producen de alguna manera actividad ganadera, actividad de alguna manera de animales, ¿no? Que pueden pastar en ciertas áreas y que en realidad pues son predios rústicos que tienen esa condición y no eriazos. En los eriazos aparentemente no hay ninguna actividad por naturaleza agraria. Se tienen que realizar estudios, se tienen que incorporar pues equipos que permitan incorporar ese terreno eriazo a la actividad agropecuaria. Entonces, es necesario primero precisar de que los terrenos seriazos, por naturaleza, son aquellos que tienen exceso o falta de agua, pero a través de la posesión directa y la implementación de todo un sistema de habilitación, es decir, de incorporar, de poder cultivar sobre ese terreno, permite que aquella persona que ha invertido pueda obtener de alguna manera un derecho de propiedad sobre el suelo, ¿no? Debido a que ha realizado inversiones para habilitar el terreno, realizar pues el tema de la infraestructura hídrica y ponerlos justamente en actividad plena comercial, en este caso agrícola,
Por ejemplo, siembro mandarinas, uvas, hortalizas, que pongo de alguna manera a disposición para la venta, ¿no? Para un tema de carácter comercial. Entonces, estoy de alguna manera cumpliendo con los requisitos esenciales para poder otorgar un derecho de propiedad de un terreno eriazo habilitado e incorporado a la agricultura. Estas dos condiciones especiales, habilitado e incorporado a la agricultura. Entonces, en el ejemplo que estamos presentando de un eriazo habilitado, tenemos el predio Pando, tiene una unidad catastral, es titular es el gobierno regional y tiene una partida 12, 13, 14, 15, 100 hectáreas, ¿no? Del año 81 inmatriculado. Y sobre ese predio hay un eriazo habilitado con una unidad catastral 900088 y que pretende de alguna manera su título de propiedad. Por supuesto que esta persona en posesión de este predio tendrá que realizar o cumplir con todos los requisitos exigidos para que se pueda adjudicar o titular. Siempre y cuando cumpla con estos requisitos, se le dará pues una oferta de venta donde se establece el precio a valor arancelario. Entonces va a tener que pagar el valor arancelario de este terreno. Y una vez pagado, se hace ya la acción de saneamiento. ¿Qué se va a hacer? Se va a independizar del predio de mayor extensión del gobierno regional. Se independiza en otra partida y después, sobre esa partida, se va a anotar el título de propiedad y el contrato de adjudicación, para lo cual deberá cumplir con el pago de este valor arancelario establecido para este tipo de terrenos, ¿no? Muy bien, y posteriormente se le entregará el título de propiedad. Ahora, en los eriazos habilitados debemos entender que en la parte, digamos, del tercer artículo de este contrato de adjudicación, se establece también las cargas de mantener la actividad agropecuaria, los equipos y también, de alguna manera, no alterar todo lo que es la infraestructura hídrica, ¿no? Dentro del espacio, dentro del perímetro de este eriazo habilitado incorporado. Esas condiciones de reversión también van anotadas en estos títulos de propiedad, en este caso en contratos de adjudicación, porque forman parte de la administración de los bienes del Estado, ¿no? De la entidad del gobierno regional. Ahora, con respecto a la unidad catastral, 900.065 se encontraría este predio fuera del ámbito del fondo, de la propiedad del gobierno regional. Entonces se encontraría sobre un área sin antecedentes registrales. Al encontrarse en un terreno sin antecedentes, lo que produce es de que el gobierno regional pueda realizar este tema de la inmatriculación y tendrá que inmatricular este terreno previamente antes de continuar con el saneamiento físico legal y el otorgamiento del saneamiento para el tema de terrenos eriazos habilitados. Entonces, aquí va a realizarse una inmatriculación solamente del área del eriazo habilitado y posteriormente se va a adjudicar a la persona, para lo cual deberá pagar el valor arancelario del terreno y posteriormente emitirse la resolución de adjudicación, también con las consideraciones, estas limitaciones al derecho de propiedad que hemos hablado, que mantener el uso agrario, mantener los sistemas de riego por un plazo no menor a 5 años, ¿no? Como parte justamente de las condiciones establecidas. Ahora, ¿qué pasa si en estos casos, en los predios de eriazos habilitados dentro de propiedad inscrita o estos eriazos habilitados dentro de propiedad no inscrita, inmatriculada, se incumple esta condición? Entonces, el gobierno regional tiene que iniciar una acción administrativa que se llama la reversión, de que este terreno regrese al gobierno regional, ¿no? Y ese es el procedimiento que está regulado dentro de la 31145 y su reglamento, pero que falta de alguna manera un manual que detalle la parte procedimental, cada una de las etapas que se tienen que seguir en este procedimiento de reversión, ¿no? Que aún no se implementa debido a la falta de este manual para el procedimiento de reversión de predios rústicos adjudicados en propiedad del Estado. Muy bien. Ok, entonces tenemos acá eriazos habilitados. Vamos a dejar ahora esta primera parte para una sección de preguntas como hemos indicado. Vamos a abrir el chat y por favor vamos a hacer preguntas con respecto a estos casos prácticos para no perder la hilación. Entonces vemos la primera ronda de preguntas. Por favor, habiliten el micrófono para responder las preguntas respectivas. Muy bien, vamos a ver quién está activando el micrófono y comenzamos con Robert.
Robert, active su micrófono para la primera ronda de Doctor, buenas preguntas. noches. Buenas noches, Robert. Sí, Doctor, una pregunta. Usted ha hablado sobre la nulidad de oficio de títulos registrados. así es. ¿De cuánto tiempo que esté registrado, doctor, la persona que ha sido afectada puede solicitar nulidades de oficio al gobierno regional? Muy buena pregunta, Robert. Bueno, muy bien. Vamos a responder. La nulidad de oficio, según la 24, la 27444, indica que la autoridad administrativa, una vez emitido el título, tiene 2 años para poder pedir o declarar la nulidad de oficio. 2 años en vía administrativa. Correcto, 2 años. Si en esos 2 años se declara la nulidad, automáticamente el predio se puede cancelar a nivel registral, con una resolución indicando que se ha cumplido con el tema de la nulidad de oficio y esta nulidad se inscribe, esta resolución se inscribe en el registro de la propiedad. Pero ¿qué pasa después de estos 2 años? Entonces, ¿se puede declarar la nulidad? Sí, pero ya sería en materia judicial. Es decir, después de los 2 años, tengo 3 años más para hacerlo judicial, pero para lo cual tengo que declarar la lesividad de que estos títulos son lesivos para la institución. Emitiendo la resolución de lesividad, en la misma resolución, en el siguiente artículo, va a indicar de que se autoriza al procurador iniciar el proceso judicial de nulidad. Entonces, administrativamente tengo dos y judicialmente tengo tres más. En total son 5 años. Después de los 5 años ya no hay, de alguna manera, la autoridad administrativa ya no tiene ninguna facultad de declarar nulidad. Ya tendrá que el perjudicado, ¿no? Esta persona perjudicado con esta decisión, irse a la vía judicial. Pero a nivel administrativo, tenemos 2 años y tenemos 3 años para irnos a la vía judicial por lesividad. ¿Correcto? No sé si está claro, Robert. Sí, doctor. Doctor, bueno, de los 5 años usted comenta que se puede ir al Poder Judicial. En el Poder Judicial le aceptan máximo cuántos años más, doctor, cuando esté No, inscrito. no, no, por eso te digo, si es la misma institución, solamente tiene 2 y 3, ahí termina. Si estoy Claro, en pero, el año 6, ya tiene que hacerla la persona. Y en la claro, persona, para tema de derechos reales, acciones contra derechos reales son 10 años. 10 años Entonces, entonces. tendría 4 años más para poder iniciar una acción real. Después de los 10 años, doctor, eso sí ya no se puede Ya ninguna. no se puede, tendría que buscar otro mecanismo, un procedimiento, por ejemplo, el tema del procedimiento de mejor derecho, que no tiene plazo, ¿no? No tiene plazo el mejor derecho. Tendría que iniciar un proceso de mejor derecho, ya no nulidad. Ok, doctor. Ok, está bien. Correcto, muy bien. Ok, Robert. Vanessa, tu pregunta, por favor. Buenas noches. Sí, buenas noches, Vanessa. Sí, Buenas noches. Mire, en el caso de una asociación que haya ejercido una posesión por más de 20 años, tienen incluso servicios de agua, de luz, pistas, veredas, pero sin embargo en el año 2022, Bienes Nacionales ya se adjudicó esa área. Actualmente, desde 2022, Bienes Nacionales es propietaria registral del área, pero ellos ejercen una posesión por más de 20 años. correcto. ¿Cuál es la pregunta, Vanessa? Que ellos, ¿Cuál sería el saneamiento en este caso para ellos? ¿De todas maneras hacer un proceso de la compra a bienes nacionales o se puede pedir algún tipo de nulidad? no tiene nada que ver que la BCBN lo haya inmatriculado el terreno. Es un terreno del Ujú. Estado. Más bien tu Mm, posesión, si es antes del 31 de diciembre del 2021, si es urbano, tú, el dirigente de esta asociación de vivienda podría solicitar a la municipalidad distrital, a la provincia de Locofopri, el saneamiento físico legal de sus lotes, siempre y cuando sean lotes de vivienda, ¿correcto? Ya, sí, entonces, ¿son lotes de vivienda, Vanessa? así es, así es. Ah, ya, entonces puede solicitar el tema de la adjudicación, independientemente que la SBN lo haya inmatriculado el terreno, no tiene nada que ver. Acá lo que prima es la posesión física antes del 31 de diciembre del 2021 para poder obtener un título de propiedad de un terreno del Estado, inscrito o no inscrito, no hay ningún problema. Ahí entonces, ¿cómo empezaría esto? Con una solicitud presentada a la municipalidad Huacofopri para iniciar el procedimiento masivo de formalización.
Ya, perfecto, gracias. O una cosa, Vanessa, y una pregunta que se... ¿Qué pasa si la dirigencia de esta asociación de vivienda no quiere ir con COFOPRI ni la municipalidad? ¿Puede ir directamente al SBN a obtener el terreno? También hay esa posibilidad, pero la diferencia es de que si va a la SBN va a tener lo que comprar el terreno a valor comercial, ¿correcto? Ujú. En cambio, cuando va a la municipalidad o COFOPRI es gratuito el terreno. Esa es la Claro. diferencia, ¿ya? Ya, perfecto, gracias. Ok, muy bien. ¿Quién sigue? Segundo, segundo, por favor, su pregunta. Segundo, active su micrófono, por favor, para la pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre estos temas que hemos visto, por favor? ¿Hay alguien más? ¿Preguntas? ¿Karina? Del aceite, le dije, por ¿Quién lo más? de la Eh, gasolina. bueno, ¿Vanessa? sí, sí, aprovechando que Sí, no hay preguntas, ya, muy bien, Vanessa, otra, dime, dime. sí, otra consulta más. Mire, con tema a las comunidades campesinas que estuvo explicando anteriormente, he estado revisando las partidas registrales. La propiedad, sí, hay una propiedad que sí ha sido aprobada en asamblea. Es más, en la copia literal se ha inscrito lo que es la asamblea. El problema está de que la escritura pública indica que es 29 hectáreas, pero en la inscripción registral donde se aprueba en la asamblea que indica el precio de venta e indica también la adjudicación a favor de esta asociación, indica solamente 27 hectáreas. Ujú. Entonces, no hay concordancia con lo que está inscrito en registros públicos, que es 27 hectáreas, con la escritura pública, que es 29 hectáreas. Ahora, el tema es de que ya se ha conversado con la comunidad campesina y ellos, bueno, quieren cobrar nuevamente por esa área, ¿no? Para hacerle una minuta aclaratoria con respecto al tema de que quieren cobrar 6 soles por metro cuadrado. Estamos Ujú. hablando de 29 hectáreas, que no es poco, ¿no? Claro, Entonces, ok. ¿cuál sería el camino? Porque sí está aprobado, sí está formalizada la propiedad. El problema ha sido el defecto de que en la escritura dice, ¿no? 29 y en la inscripción registral dice 27. Pero, Karina, ¿esas 29 no están independizadas o ya están independizadas? No, no están independizadas, solo está en escritura Están en la pública. matriz. Así es. Ya pues, solamente toma esa escritura pública. La que vale es la escritura pública. Claro, en la escritura pública dice 29 Ya, hectáreas. ¿esa la presentaste al registro? No, nunca se presentó. Ya, hay que presentarla al registro, pues. Ya, Porque vas pero a escribir. en el acta de asamblea que está inscrita en registros públicos, dice Claro, 29. claro. Perdón, dice 27, no dice Claro, pero no 29. vas a tomar el acta de registros. El registrador va a tomar como consecuencia la escritura como válida. No va a Ya. analizar de Que se alguna manera. aprobó la venta de 27 Exacto, hectáreas. no se Eso va a no lo va a aprobar, analizar. porque se supone que todo está transcrito en la escritura y ahí ha puesto Ya, 29. Ahí ya. quien debería activar el tema de la rectificación es la propia comunidad y no al revés. Ustedes más bien, si tienen las 29 hectáreas, van a escribir 29, pues. Ya, y en el caso de que, mire, en el 2022, dentro de el área que nos han adjudicado, se ha inscrito 2 hectáreas de servidumbre por parte de Luz del Sur. Ya, normal. La servidumbre no va a afectar el tema de la transferencia de propiedad, porque como dices tú, es una servidumbre. Solamente Ujú. lo que va a hacer cuando se anoten la independización de 29 hectáreas, van a poner que esa carga se pasa a este predio independizado de 29 Ah, solamente va como carga, como carga, sí. pero igual titulo todo el área total. Sí, titulas todo el área. Perfecto. Ya, muchas gracias.
Ok, perfecto. Ya, segundo, por favor. Segundo no está, creo. No activó su micrófono, sino Enrique. Segundo, le estoy activando el micrófono. Ah, ya, ya. Segundo, por favor. Sí, Ya, segundo, buenas aló. noches. Sí, buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. Buenas No noches. me, no me permitían Sí, sí, activar mi no te micrófono. preocupes. Ok. Mire, mi consulta era la siguiente sobre un predio inscrito. eh, Como ejemplo, son 10 hectáreas. De las 10 hectáreas, 6 hectáreas eran cultivables, agrícolas, a la actualidad igual, y 4 eran un cerrito, un eriazo. Para hacer la rectificación de área, ahora tiene que ser todos áreas agrícolas. ¿Cómo hago ahí, doctor? ¿Cómo se haría esa rectificación? ¿Por todo, incluyendo todo? ¿O me van a observar porque parte es esteriazo? A ver, si un predio, aún teniendo parte agrícola y parte eriazo, se inscribe en registros públicos, automáticamente la norma indica que se convierte en un rústico. Ya no te van a observar si es eriazo o no, porque ya está inscrito. Entonces, aún no realices actividad agropecuaria sobre el mismo, vas a rectificar en esa área original que estás ocupando. Consecuencia, no habría ningún inconveniente para que te hagan la rectificación de todas las 10 hectáreas. Sí, no van a excluir el área Ariasa porque esa es parte de tu predio que has comprado, que bueno, se te ha adjudicado. No hay ningún problema. Entonces vas a hacer la rectificación de las 10 hectáreas. Ah, ya. Siempre tenía esa duda con respecto ¿Ya? a la Sí, normativa. y muy buena tu pregunta porque sí, un terreno eriazo al momento ya de inscribirse cambia su razón de ser para convertirse pues en un rústico dentro del procedimiento del eriazo habilitado. Al inscribirse, al adjudicarse, se convierte en un rústico porque ya tiene una actividad agropecuaria ya constante. Entonces, ese predio es considerado así por los gobiernos regionales y puedes hacer los procedimientos de rectificación necesarios. Correcto. Muy Ya. bien. Otro caso, Sí, dime. dentro de ese predio inscrito, ya otro predio inscrito normal, es hasta agrícola, pero ya el titular le ha dado a sus hijos que hagan sus casas, ¿no? Hay viviendas ya, ¿no? Unas 4 o 5 viviendas. Obviamente ya le ha dado a sus hijos, ¿no? Sus hijos lo han vuelto a dar a sus hijos o transferir. ¿Y eso es cómo se haría también? ¿También involucra todo entonces? ¿O se Ya. prevé No, ahí sí van a hacer rectificación y van a excluir esa área urbana. Generalmente cuando hacen eh, rectificación y ven vivienda, lo van a excluir. Pero lo que podrías hacer, eh, sí, disculpa, te escucho. eh, no está dentro de la zona urbana, o sea, es un No. caserío, ¿no? Solito, o sea, ¿no? Un Sí, sí, predio grande. normal. El gobierno regional a rectificar es como si, mira, más o menos en la figura, muy buena tu pregunta. Segundo, es como si en tu predio rústico le pases una vía, una carretera. Entonces, eso no es urbano tampoco, pero ya cuando Ajá. se hace la rectificación se excluye esa vía, ¿correcto? Ya, entonces, ahora aplica ese el caso de viviendas. Si hay viviendas consolidadas, viviendas que tienen de alguna manera características de vivienda ya urbana, con agua, luz. Esas viviendas de alguna manera ya no constituyen parte del predio rústico, en consecuencia, cuando haga la rectificación se va a excluir, correcto. Y esas viviendas van a tener que irse a otro procedimiento de adjudicación, correcto. Se Ese es quedarían uno, sin inscripción. sin inscripción, pero yo te recomendaría lo siguiente, segundo, como tú eres propietario de esas 10 hectáreas y ahí hay 5 o 10 viviendas, ¿correcto? Lo Sí. que, lo que puedes hacer es transferir ese predio a la municipalidad para la municipalidad lo sanee. Es decir, tú le donas a la municipalidad ese terreno de donde están las viviendas y la municipalidad al asumir competencia va a titular a las personas que están ahí, le van a dar su título de propiedad. Correcto. Rectificando el área y solamente te deja lo predio rústico, la parte rústica con una partida
y los lotes de vivienda van a tener título de propiedad municipal. Esa es una de las salidas que se está dando para estos casos, siempre y cuando sea el titular quien le done a la municipalidad, para que pueda posteriormente realizar el saneamiento físico legal de los lotes. ¿Le done todo el predio Solamente la parte solamente? ocupada, la parte ocupada por viviendas, ¿Y la según. municipalidad lo independiza? La municipalidad lotiza y titula, Ah, pero antes ¿correcto? tendría que independizarlo para que... No, ya lo puede hacer. Ellos tienen un marco jurídico rápido, sí tienen un proceso de formalización rápido, la municipalidad, para Ah, hacerlo. ya, 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 eso lo permite. ya, ¿Ya? ya. Por ahí hay una Listo. salida. Y la otra es que hagas un tema de independización, pero tendrías que ir al gobierno regional para independizarlo en dos predios. Y también tendrías que ir, pues, aplicando el tema del TUPA, del gobierno regional, para poder independizar la parte de predio rústico y la parte de vivienda, ¿no? Para separarlas. Pues al independizarlo, para, no tendría que darse unidad catastral A la nueva área, al menos a la nueva área que sería el predio rústico, el remanente. El otro queda con los datos anteriores. Por eso ya depende del gobierno regional, ya, al ya, momento ya. del pedido. Ya, ¿Ya? Muy bien. independizo la grande y se quedan las pequeñas Exacto, con su se misma queda el partida, remanente de la chica, claro, de la pequeña área. con la misma partida. Ya. Sí, Ya, doctor, ok. gracias. Ya. Listo, perfecto. Enrique, Buenas sí, noches. buenas noches, Enrique. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Se trata de lo siguiente, mire, este es un predio rural que en 1928 se ha transferido la posesión porque no está titulado. Y de allí ha venido, digamos así, creo que se llama tracto sucesivo, Ujú. ido adquiriendo la posesión hasta perdón, en el 2000. Entonces, pero este predio se encuentra dentro de una comunidad. Ahora, la consulta es, ¿cuál sería la modalidad que tendría que aplicarse allí? Porque la comunidad está, como persona jurídica, está registrada en registros públicos. Aquí se presentarían dos factores. Uno, si es que el terreno de la comunidad ya está registrado, ¿cuál sería el procedimiento? Y si el terreno de la comunidad no estaría, ¿cómo sería, doctor? Muy bien, correcto. Ok, lo primero que tenemos que ver, Enrique, es como dices tú, definir el estado situacional de la comunidad campesina. Entonces, en el primer supuesto, si la comunidad ya tiene un deslinde y titulación y tiene la titularidad de la propiedad del terreno, la propiedad del terreno, no la personería jurídica, sino la titularidad del terreno, entonces es ¿Ya? propietario de esa área. Consecuencia, tú esa posesión en el tiempo, ¿no? Que me has contado el tracto, como no hay un documento que acredite la titularidad, esa área no fue excluida en su momento cuando se hizo el deslinde y titulación, debido a que no probaron en su momento que eran propietarios de esas áreas, ¿no? Con las escrituras públicas. Entonces, como estás en posesión al año 2000 y actualmente estás en posesión sobre un terreno inscrito, lo único que te queda es solicitarle a la comunidad el tema de la transferencia de titularidad, ya sea en forma gratuita u onerosa. Y ese pedido se somete al tema comunal, informando o explicando a la comunidad de que esta posesión es una posesión ancestral que viene en el tiempo, ¿no? Antes del nacimiento de la comunidad campesina. Y que por esa razón pides que la propia comunidad ceda o transfiera esa área ocupada o esta área que está en conducción por parte de los poseedores públicos en el registro de la propiedad vía independización. Correcto, muy bien. Eso cuando la comunidad campesina estuviera inscrita en registros públicos. Pero hay comunidades que solamente están reconocidas, es decir, tienen personería jurídica o tienen una resolución de reconocimiento y a veces no se sabe dónde está ubicado el terreno. Entonces, ahí tendría que primero pedir copia del expediente administrativo de reconocimiento. ¿Por qué? Porque en ese expediente está un croquis, la Correcto. ubicación que pretende la comunidad. Si tu terreno
En posesión, está fuera de ese croquis, prácticamente estarías fuera del terreno comunal, entonces podrías tú generar un tema de una adjudicación. Si ese terreno, de alguna manera que no tiene antecedentes registrales, le pertenece en este caso, al no tener antecedentes a la SBN, podrías tú pedir la adjudicación directa a la SBN, correcto, a la SBN. De Pero acuerdo. si estás dentro del polígono, del área declarada, de ese polígono, de ese croquis de la comunidad campesina, estarías en ese mismo supuesto. Tendrías que pedir por un acta de asamblea que la comunidad te done. Y una vez que te done, realizas la inmatriculación de ese terreno en mérito a la transferencia o donación realizada por la comunidad campesina que no tiene derecho inscrito porque vas a tener que inmatricular. Habría que inmatricularse, a inmatricularlo, pero previo el conocimiento de la asamblea, la aprobación en acta. Claro, lo que te va a dar la asamblea es una escritura pública, es decir, primero va a ser un acta de asamblea donde te dan la titularidad, esa acta se convierte en una inscripción registral y posteriormente se emite la escritura pública. Se van a un notario, autorizan al representante de la comunidad que firme la escritura y esa escritura te da mérito al tema de la inscripción de los de la, derechos de inmatri- propiedad. de la inmatriculación. Sí, de la inmatriculación. Lo que pasa, Enrique, y acá hay que ser muy claros. El Código Civil y el registro te pide 5 años de antigüedad de la escritura pública para inmatricular, ¿correcto? Entonces, una vez que te expida la escritura, vas a tener que esperar 5 años para poder inscribir, ¿correcto? Pero y De, tú ya eres propietario. Ojo, de tú ya eres acuerdo. propietario. Si a futuro después de, por ejemplo, te da la escritura el 2025. Si el 2026 se inmatricula la comunidad, cuando se hace el deslinde, van a tener que excluir esa área que estás tú obteniendo, porque ya está fuera del terreno comunal, ya la transfirió la comunidad campesina. Correcto. Ese es el efecto que tiene la escritura pública de terrenos no inscritos de comunidad. De acuerdo. Doctor, mire, y dentro del mismo terreno, por el mismo terreno está atravesando, es un caso bien sui generis, está atravesando una carretera, al terreno lo corta una carretera. ¿Correcto? Entonces, esa carretera, bueno, es una carretera que está reconocida, Ujú. como con su código, etcétera, pero todavía, digamos, o sea, eso no está definido para el Ministerio de Transportes o quien tenga que asumirlo. Entonces, en esa parte, por decir, el rato que ya se tenga el terreno, porque prácticamente el terreno ya no es uno, serían dos, porque la carretera Ujú. lo está seccionando. Por tanto, sí, así es. Ahí sería inscribes el tema como ya es un terreno donde está pasando una carretera, ya prácticamente no vas a poder obtener pues un solo plano, van a ser dos planos. Claro. Pues tendría que ser dos escrituras, uno para cada Perfecto. sector. Y aquí viene, doctor, la última. Ya. Mire, sí, he verificado de que no lo sé si la comunidad ha inscrito ya su terreno, pero suponiendo que no lo ha inscrito, ya entendí, y suponiendo que sí lo ha inscrito, también, perfecto. La comunidad como tal, no se ubica solamente en un distrito, ¿ya? La Ujú. comunidad coge terreno hasta de 3 distritos, porque es bastante amplia. Pero justo en ese lindero de los 2 distritos se encuentra el terreno. Ahora, yo entiendo, la comunidad puede darnos la facultad de lo que usted me acaba de decir para poder continuar con el trámite. Sin embargo, ¿cómo se haría con la titulación? ¿A qué registro público le correspondería? O mejor dicho, ¿cómo se podría inscribir si pertenece a uno y otro distrito? Porque está justamente en el lindero. Ya. Por eso, esta consulta que me estás diciendo tendrías que presentarlo por escrito a SUNAR, a registros públicos, indicando Ya, que si vas a inmatricular un terreno que se encuentra en el distrito A y 50% en el distrito B, ¿cuál es correcto. el registro que corresponde? Y con esa comunicación ya sabes en qué registro lo tienes que presentar. O sea, ya Una consulta previa a SUNAR. SUNAR va a ser el que va a definir al final, Sí. digamos, cómo se ¿Dónde, tiene que... dónde, dónde lo vas a inscribir? Así es. Perfecto. Ya. Muchas gracias, doctor. Ya, ok. ¿Quién sigue? ¿Karina? Buenas noches, Sí, doctor. buenas noches. Me ha habilitado el micrófono. Sí. Doctor, bueno, es referente al terreno
mi mami, que un inicio también hice varias consultas al respecto. Tengo el certificado catastral en donde el plano que de alguna manera he presentado, eh, estoy justamente en el resultado, me sale como que estaría superpuesta en tres partidas. Una de Correcto. ellas que corresponde, estoy viendo, al Ministerio de Desarrollo Agrario, parece que ya mediante la Dirifor lo ha expropiado, una de las partidas, y la otra que sí me gustaría que me podría un poco dar, digamos, el tema legal, porque la verdad que es bien extraño, ¿no? Digo, porque, a ver, les pongo, el adjudicatario principal de una de las partidas que está superpuesta, terreno de mi mami, eh, le ha vendido, fíjate, mi escritura pública que estoy viendo aquí en los asientos, a una empresa jurídica. Y esta empresa jurídica lo ha vendido a otra persona natural, a otra persona, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo he podido registrar esta minuta de compra y venta cuando estos terrenos tienen una cláusula de caducidad, que están específicamente a un tiempo, creo que son 5 años, y deben estar referente todo relacionado a la agricultura? Ujú. Y tú tocas un tema muy sensible, ¿no? El tema siguiente, la adjudicación de predios rústicos para agricultura justamente van con esa condición. Antiguamente se daban los terrenos con condiciones de reversión en el sentido que los utilicen para actividad agropecuaria, pero a veces muchas personas conseguían el terreno, por ejemplo, nos vamos a Cañete, conseguía un terreno rústico, me lo adjudicaban y al año siguiente ya lo estaba vendiendo para que construyan viviendas, ¿no? Entonces, ahí es un tema de reversión. Lo que pasa es que los gobiernos regionales no realizan, no ejecutan estas reversiones. Hay muchos casos de terrenos que han revertido porque se han construido casas, viviendas, los han hipotecado y prácticamente se ha incumplido la condición agraria. En consecuencia, ese terreno tiene que regresar al gobierno regional. Entonces, ¿qué está pasando? Algunas personas, algunos titulares de estos casos que se han presentado, están pidiendo vía solicitud al gobierno regional aplicar la reversión. Y en muchos casos sí se está dando. El gobierno regional toma conocimiento y realiza, aún pasando 30 años, una inspección de oficio, verifica que se ha incumplido la condición y ese predio revierte al gobierno regional. Si hay casos muy, de alguna manera ya definidos de esta reversión, pero tiene que ser solicitada por él, de alguna manera, tiene que ser solicitada por aquella persona interesada en que se revierta ese terreno. Correcto. Si no Doctor, lo aún hace, estando, perdón, disculpa. doctor, disculpe que le interrumpa, aún estando, porque lo más extraño es de que ha pedido un préstamo a la caja de Huancayo por un importe, es decir, ahorita tiene una medida cautelar de embargo. Sí, Aún así, pues, aún estando embargado, Karina, hay casos donde aún existiendo hipotecas en ejecución, ese terreno le pertenece al gobierno regional. Entonces, lo que tiene que hacer es revertirlo. ¿Por qué? Y muy buena tu pregunta. Porque la persona que ha comprado esta empresa inmobiliaria, este tercero, sabía que había esa cláusula. Es como saber que hay una hipoteca, no puede desconocerlo. Y claramente la cláusula indica que si se incumple la condición ese predio revierte. Entonces, si yo presento una hipoteca, prácticamente esa hipoteca se va a liquidar, porque ese predio va a regresar al Estado limpio, ya sin la carga. Porque justamente hay el tema de la publicidad. Porque indebidamente el banco o la caja municipal o una cooperativa de ahorro ha generado un gravamen sobre un bien que le pertenece al Estado porque había la cláusula de reversión. claro. ¿Correcto? Entonces, en este caso que está superpuesto el terreno de mi mami con este, digamos, antecedente que le acabo de mencionar, no habría ningún problema porque de alguna manera, pues, no presumo que no podría ni oponerse porque prácticamente la DIFO podría solicitar la reversión. Sí, pero yo te recomiendo, Karina, que tú inicies ya la reversión. ¿Por qué? Porque si no la inicias, va a continuar el tema, hasta lo van a rematar.
ojo, y van a entrar terceros a tomar posesión y van a atentar contra la posesión de tu mamá. Entonces, yo recomiendo de que ya inicies el trámite de reversión para que paralices el remate, paralices todos los actos que se han realizado en contra de esta partida que tiene la cláusula de reversión. Claro, es, digamos, bueno, en inicio tenía idea que íbamos a hacer la prescripción ejecutiva de 2 partidas, que eran 2 hectáreas, Ujú, pero luego de hacer el levantamiento y con la búsqueda catastral ujú, registral, ujú, tendría de que estaría superpuesta a esta partida que tiene problema, que le dije una medida cautelar que, ujú. que hay en la caja. Y la otra es que, bueno, eso ya pertenece a la de DIFOR, ¿no? Que ha pedido una Ajá, expropiación. claro. Estaría entre prácticamente 4 partidas. Las 2 primeras, bueno, que estaba el titular adjudicatario, normal que podría ser la prescripción, pero esto es el más engorroso de la caja. Es Ujú, decir, el momento que yo hago la prescripción, justamente el día de mañana me voy a ir a reunir con el director porque justamente me pidió mi caso. ujú. Entonces, en este caso, el área legal, ¿cómo lo consideraría, doctor? No, por eso te digo, si está superpuesta sobre este predio que ya ha revertido al Estado, lo único que tienes que hacer es pedir la reversión, presentar tu escrito de reversión, no solamente comunicarlo verbalmente, es presentarlo por escrito para que tome conocimiento el gobierno regional. Claro, entonces esto ya no estaría dentro de la prescripción adquisitiva No, que voy a... ya no, si se revierte el terreno, ya es terreno estatal, más bien lo pides solamente por adjudicación. Esa, digamos, ¿cómo se llama? Esa cuchilla que estaría el terreno de mi mami sobrepuesto, digamos, sobre... Sí, superpuesta sobre esa área, ¿no? Ya no pedirá la prescripción, sino la adjudicación estatal una vez que se revierta. Pero doctor, la adjudicación solicitada, lo tengo entendido, creo que es un mínimo de 3 hectáreas y esto será pues aproximadamente... No, no tiene límite. La ¿Tiene límite? adjudicación estatal, predio rústico no tiene límite. ¿Sí? Claro, Ah, si es un predio rústico que tienes actividad agropecuaria, no tiene límite. Ah, en Tumbes, no sé si les conté el caso, hay Tumbes que están titulando lote o predios de 20 metros cuadrados, 40 metros cuadrados. mire, yo me Lo que, apresuro. lo que pasa que hay otra norma, Karina, que sí te indica que es la adjudicación de predios, eriazos, solamente eriazos no habilitados, es de 15 hectáreas. Sí, hay una norma especial para esos casos. Pero es cuando hay un terreno, digamos, que está vacío, lo cercas, no hay actividad agropecuaria, ahí lo puedes pedir. Pero es otro procedimiento totalmente diferente. Ese es para incentivo a la agricultura de terrenos de 3 a 15 hectáreas por adjudicación. Es decir, doctor, justamente en el caso que usted acaba de aplicar, en ese cuadradito que está poniendo, que es el polígono, ¿no? Color verde, Claro, estaría en la parte celeste es el terreno de mami que va a hacer la prescripción adquisitiva. ¿correcto? Digamos, en el límite de esa rayita que es la separación entre blanco y verde, estaría sobrepuesta este terreno que le dije que tiene problemas, bueno, ya una medida cautelar del banco, ¿no? Ujú. Entonces, sería más o menos pues 60 metros, 100 metros, presumo. Mira, puede ser un tema de georreferenciación, que el técnico que has contratado que haga la validación del tema de las coordenadas. Puede ser que sea un tema de superposición gráfica y no exista superposición con el otro predio y ya te evitas el problema con el otro predio. Ese es un tema gráfico, que lo revise el técnico que está viendo el tema del diagnóstico para poder determinar exactamente si existe superposición o no, porque eso Claro, lo puedes aclarar directamente al registro, claro, ¿correcto? hay que hacerlo directamente el técnico de la DIFOR. Claro, eso ya lo ven directamente, porque hasta ahí podría también aplicar una rectificación. Claro, porque la parte catastral eh, de SUNAR, de Ujú. registro público, me sale, ¿no? Sí, claro, Posible. pero eso se puede rectificar a través de la IREFOR, como te digo, cuando hagan un nuevo levantamiento y definan exactamente la ubicación de ese predio, ¿correcto? Listo, ok, gracias. Muy bien, ok. ¿Quién sigue, por favor? Rossini. ¿Me escucha, doctor? Sí, un poquito más fuerte, Rossini, por favor. Ya, ok. Ya, ahora sí te Ahora escucho. sí, ya Sí. bien. Mire, este caso es sobre un terreno
1919 y cuenta con un documento antiguo, es una minuta. Tiene un sello, pero del Museo de Agricultura. Eh, el, la minuta está a nombre de una persona, de una abuelita que ya falleció. Y bueno, ella falleció en el año 1983. Siempre la actividad ha sido la agricultura, ¿no? En el año 1983 falleció la abuelita y eh, como era soltera, los sobrinos continuaron con la misma actividad de agricultura. Y bueno, luego fallecieron los sobrinos, pero la actividad no se tiene y no está inscrito en SUNAT, solamente se ha continuado trabajando así de manera, tienen ese documento imperfecto, ¿no? Ujú. Quería saber ¿qué, qué se tendría que hacer en este caso para poder sanear el terreno? ¿Prescripción o inmatriculación? Ujú. Esa es la pregunta, doctor. Perfecto. Muy bien. En este caso, si estas personas, estos sobrinos están realizando actividad agropecuaria, cultivos, ¿no? Crianza de animales, Sí. prácticamente cumplirían el requisito de la actividad agropecuaria que pide. Y más aún, si tienen esto más de una antigüedad mayor al 31 de diciembre del 2020, estarían cumpliendo los requisitos para poderse titular. Es decir, estas personas que están en posesión podrían presentar su solicitud al gobierno regional a pedido de parte pidiendo la titulación del terreno, más aún que no tienen antecedentes registrales. Entonces, ellos, Ya. después del proceso, el derecho de propiedad de ellos por la posesión física que tienen. Es un procedimiento de adjudicación estatal, no es prescripción, es Así. adjudicación estatal Ah, debido justamente a de propiedad, cumpliendo los requisitos establecidos en el... ya. En todo caso, tendría que hacer una sucesión intestada, o simplemente bastaría con el sobre la posesión nada más. Basta la posesión física. Los que están en posesión son los que van a solicitar el título. No necesita sucesión intestada. Los que están en posesión son los que piden su derecho justamente por la actividad agropecuaria que vienen realizando. Ahora bien, si ellos indican de que no son dos, son cinco hermanos que están sobre el terreno y dos están en España, pueden declarar a los cinco como copropietarios. No hay ningún problema. Ya depende de ellos cómo van a declarar el tema de la copropiedad para titularse. Eh, ya, entonces no es prescripción, tampoco es tracto sucesivo que estuve No, no checando. es prescripción ni tracto. De frente a adjudicación estatal, mucho más rápido. Ah, ya, bien. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Listo. Buenas noches. Ok. Jaime Riega. Jaime. Aló, Sí, buenas aló, noches, Jaime. Sí, buenas aló, noches. Sí, buenas doctor, noches. doctor, su permiso, tengo un temita de predio urbano, si usted me da la Sí, vez, podría hacer sí, pregunta, sí, por no hay ningún favor. problema de predio urbano, correcto. Hágame la pregunta, por Ya, favor, Jaime. ya, doctor, muchas gracias. Doctor, un vecino del barrio, él compró un terreno hace como 30 años por intermedio de una cooperativa, es eh, una urbanización, el CIMA, o el Callao. Y esta cooperativa comenzó a construir y unos meses de que iniciara la construcción dejó a medio construir. Se ve por quebrada, que ya no. Entonces la misma cooperativa le dijo a las personas, a los futuros propietarios, de que ellos terminen la construcción. Para eso la cooperativa solicitó a la municipalidad la licencia y la licencia le dio la municipalidad a la cooperativa. Y con esa licencia que le dio la cooperativa, todos los socios construyeron más de como 40 viviendas. Construyeron y ya terminaron la construcción y después ya la cooperativa les adjudicó la propiedad cuando estaba construida. Y él ya ha inscrito su propiedad, él
y el 80% de esas personas que le digo de la urbanización lo han inscrito. Ahora, hace 3 años que esta persona, él es mayor ya, tiene 75 años, y una hija de 35 años, y le ha donado esa propiedad a su hija. Y cuando él va a pasar el título, la donación a SUNAR, registros públicos, le hacen la observación de que le piden la conformidad de la obra, y este vecino ha consultado con ingenieros y arquitectos y le han dicho que el problema no es técnico, sino legal. Y él está, ahora, paralelamente, otros socios del mismo lugar ya lo habían inscrito hace años atrás, así, idéntico al problema de él. Le aceptaron, hay como 8, son como 30, como 8 o 10 le aceptaron, lo han inscrito. Cuando él ha ido a inscribir, le hicieron reservación. Entonces él mencionó de que había otros socios que habían inscrito y estaban en la condición. Pero él lo hizo de buena fe. A él se le aceptaban. Y sin embargo, les ha perjudicado a esas personas que se han inscrito y le han anulado ese problema a los que se habían inscrito. Entonces, él ahorita, de esto hace 30 años, como le digo, que la vivienda ya está construida, y no puede darle la donación a su hija, y en el registro público no le han aceptado. Ahora, mi pregunta, doctor, ¿qué tendría que hacer este vecino, este propietario, para que la ciudad le acepte el cambio de propiedad a nombre de su hija? Muy bien, aparentemente, Jaime, aclárame, ¿es un departamento o es una casa? Es una casa, doctor, de 2 Es una plantas. casa de 2 pisos, correcto. Entonces, el propietario es de Acima. Entonces, debe haber algún procedimiento de nulidad sobre esta partida, porque no habría ningún impedimento que si ya se está inscrita la partida, el registro lo limite y diga que no se puede, y más aún que se cancele algún asiento registral, ¿no? Puede ser el tema de que se haya inscrito la titularidad de todo el terreno y la habilitación no se haya concluido, pues generalmente antiguamente era el tema de los estudios preliminares de una habilitación y posteriormente el tema de la entrega de los aportes, ¿no? Y puede ser que estén en ese proceso de que no ha habido lo que pasa un proceso concluido de habilitación. Entonces, eso limita la transferencia, de que no puedas transferir, que puedas ser propietario, pero no puedas transferir a menos que se concluya con el tema de esta habilitación. Entonces, puede ser ese caso, no lo tengo muy claro, pero podría ser el caso de que falte la autorización de venta, ¿no? Autorización para la venta, para que se pueda inscribir el tema de la habilitación y recién ahí poder, ¿cómo se llama esto? Poder transferir por donación o por venta a terceros, ¿no? En este caso a tu hija. Entonces, mi recomendación sería la siguiente, es decir, presentar el título ¿cómo se llama esto? A SUNAR nuevamente de esta donación por escritura pública y que lo observe SUNAR y apelar al tribunal registral para saber exactamente qué es lo que pasó y el tribunal dentro de sus consideraciones expondrá cuáles son los requisitos que se debería absolver para poder llegar a la inscripción. Ese es un camino. El otro camino es presentar una solicitud a la municipalidad del sector, si es encima en el Callao, a la municipalidad del Callao, pidiendo información cuál es la razón por la cual no se puede transferir ese predio a favor de terceros, para que la propia municipalidad también vea los antecedentes del expediente de habilitación urbana y pueda dar una opinión con respecto a qué es lo que falta para concluir con esa habilitación. Son dos caminos que te podría seguir para poder obtener mayor información sobre este caso que estás presentando, Jaime. Doctor Miguel, él está inscrito, ¿no? A él no, él está inscrito, pero cuando él ha hecho el trámite para pasarle esa donación a nombre de su hija, ahí en registros públicos ha ido a 2, 3 lugares, diferentes oficinas, y le han dicho que le piden la conformidad de la obra. A él no lo han sacado como propietario del título. Él está inscrito como propietario, él y su esposa. Por eso te digo, Jaime, ahí
no existiría ninguna limitante, ya es titular y como titular puede transferirlo. Lo que pasa es de que él no ha presentado el título a registro, solamente ha ido a consultar, ¿correcto? No ha habido ninguna respuesta de registro formal. Entonces, por eso recomiendo que lo presente el título para que el propio registrador lo evalúe y saque una opinión legal, una opinión, y ahí va a establecer por qué razón no lo inscribe, el fundamento jurídico, por qué razón no lo inscribe. Correcto. Entonces, la recomendación es que presentes el título a registros para ver qué es lo que dice formalmente, no por oralmente, sino por verbal, sino formalmente con un escrito que te diga la razón por qué no lo inscribe. Y a partir de ahí se puede subsanar. Ok, Correcto. Muy bien, Jaime. Ok. doctor, gracias. Gracias. Sí. Luis, por favor. Luis. Sí, Luis, buenas noches. Sí, buenas buenas noches, noches, doctor. Luis. Sí, buenas noches. Bueno, es con respecto a un predio titulado de 3.50 hectáreas, ¿no? 3.5, ¿no? Ujú, Este, lo cruza una carretera y un canal, o sea, lo parte con una porción hacia el otro lado de la carretera y del canal. Eso lógicamente disminuye el área de las 3,5 hectáreas a menos, ¿no? Eh, Dentro de esa otra parte que pasa la carretera y el canal, este, se ha habilitado un área para compensar lo que está afectando al predio en más o menos un cuarto de hectárea. Dígame, para la rectificación de área, sea de oficio o de parte, este, procedería esa área en compensación a la que se pierde. La pregunta. ¿Quién te está compensando, Luis, esa área? ¿Quién te la está dando? ¿El No, no, o sea, MPC? existe un título de propiedad por 3.5, Sí, por sino que eso. como propietario estoy completando el área que es parte terreno del Estado, lo que estoy completando yo, o sea, muy particularmente, ¿no? Entonces la pregunta es, ya formalizar la rectificación diaria correspondría por parte de la ley 31.145, completar el área de 3.50 con esa área que me he extendido, por decir, es la No, pregunta. ¿Sí me no, es entiende? que son cosas independientes, Luis. A Tú ver, dígame. extiendes a decir, la carretera, si está dentro de tu polígono, te pertenece a ti. Claro, Correcto. el canal. Lo que tiene que hacer lo que tienes que hacer es presentar tu solicitud al MTC, a Provías Nacional, y pedir que esa área te la compensen económicamente. Correcto. Porque es tu Es que, propiedad. es que no es una carrozable, o sea, que ingresan Por y eso te salen los digo. No es agricultores. una carretera entonces, no es, No, es no, un, es un un camino carrozable. carrozable. Ya, ya. Carrozable que entran y salen Ya. los agricultores, y Ok. que está al lado del canal con el cual Perfecto. regamos Muy prácticamente. bien, Así es. ahora sí te entendí. Si es un Ya, carrozable, si es un camino de servidumbre para el acceso de los predios, y tú en la así parte de es. atrás, en realidad, estás ya habilitando terrenos que van a sumar Así a tu es. área, sí, lo puedes incorporar dentro de tu rectificación. Y cuando hagas la rectificación, el camino carrozable vas a tener que dejarlo y en la rectificación compensar con esa área que vienes ocupando, no hay ningún problema, para poder de alguna manera definir tu polígono actualmente ocupado. Correcto. Entonces, no hay, Claro. ¿cuánto saldrá? No sabemos si va a salir el área que tú tienes 3.5, va a salir menos o va a salir más, no lo sabemos. Y Pero en sí cuanto a puedes la hacer esa tolerancia, rectificación. ¿Ah? y ahí se permitida la tolerancia con respecto a Claro, sea más o menos. claro, va a ser a más o a menos. No necesariamente, la rectificación no te da un área igual a la que tienes inscrita. Puede ser hacia más o hacia menos. Ya, ¿Ya? Pero ya, tienes muy que bien. tener la posesión de ese terreno que van a medir, por si acaso. No es que Claro, pretendas áreas, no. Es la no, posesión física que tienes, ¿correcto? exactamente. Estoy en Ok, posición física de esa área ok, que me faltaría. Muy bien, gracias, perfecto, doctor. listo. Ok, David, David, buenas noches. Active su micrófono, por favor.
Ok, vamos. Muy bien. Ok, entonces, la última pregunta fue de David, pero creo que no está. Muy bien. Ok, entonces tenemos acá, en este momento hemos visto el tema del ERIASO. Entonces, vamos a ver los otros casos que hay. Muy bien. El otro caso es de base gráfica de propiedades. El otro caso es de base gráfica, por la cual la base gráfica es un punto importante de que todo gobierno regional tiene que tener una base gráfica de propiedades para poder insertar todos estos polígonos de propiedad privada. Así como la pregunta que hicieron de que han pedido una consulta catastral, claro, es importante que el gobierno regional también tenga sus bases gráficas actualizadas para hacer las rectificaciones, para hacer estos temas de comprobación de alguna manera de polígonos, que en realidad no hay superposición, sino son superposiciones gráficas, entonces es necesario contar con una base gráfica de propiedades. Esta base gráfica de propiedades que va a tener el gobierno regional, en la parte práctica va a tenerla que reconstruir, porque no se puede supeditar a una base gráfica de terrenos que no tengan antecedentes registrales. Es decir, puede haber terrenos así, pero eso es después de la búsqueda, después del análisis, ¿no? No puedo decir per se de que un terreno automáticamente es un terreno sin inscripción registral, aún lo diga registros. Entonces, yo como gobierno regional tengo que hacer mis estudios, tengo que hacer mis análisis de propiedad. Entonces, tendré que verificar qué tipo de propiedades existen en la zona de trabajo. Por ejemplo, un fundo, una hacienda inscrita hace o menos más de 50 años y dentro de esta, las independizaciones, ¿no? Que están en la partida registral. Entonces, esas tengo que ingresarlas a mi base gráfica. Ese es el trabajo que tengo que hacer como gobierno regional para tener exactamente cuando me haga un pedido, saber si está dentro del área independizada o dentro del área remanente. Pero también vamos a ingresar predios también titulados por otras entidades, ¿no? Que puedan de alguna manera representar parte de la zona o del fondo original de reforma agraria o el área expropiada. Y también predios adjudicados vía procesos judiciales, ¿no? Donde un juez podría declarar la propiedad de ciertos terrenos, el tema en amarillo. Pero también tenemos procesos de titulación por el exped, que a veces encima de las propiedades que ya estaban tituladas, inmatriculaba, realizaba inmatriculaciones y generaba dobles inscripciones, ¿no? Duplicidad de partidas registrales. Entonces, esos fenómenos de doble inscripción o doble inmatriculación son los que van a provocar estas imperfecciones y sobre todo, pues vamos a tener que realizar un proceso de saneamiento integral en toda esta zona para poder ajustar a los polígonos reales que existen en campo, porque todo, a veces estos problemas son de carácter gráfico que tendrían que conllevar de alguna manera una georreferenciación o una ubicación. Lo contrario, traería como consecuencia estas deficiencias con respecto al tema. Entonces, la base gráfica de propiedades es importante que los gobiernos regionales actualicen toda la información. Toda la información del registro no se basa en el CBC, en el certificado de búsqueda. Es necesario que ingresen todos los derechos de propiedad inscritos o no inscritos y que sean adjuntados por los administrados. Los administrados adjuntan información, esta es procesada, analizada e ingresada a la base gráfica de propiedades como parte de este trabajo que se está realizando. Entonces, es importante esto para poder llegar pues a estas conclusiones con respecto al grado de superposición. Como vieron en el ejemplo, hay casos donde un solo predio está afectado por 4 o 5 propiedades. Pueden ser propiedades del Estado, pueden ser propiedades privadas o puede también ser parcialmente con una comunidad campesina. Entonces, eso va a estar definido aparte del CBC, del certificado de búsqueda, la base gráfica de propiedades del gobierno regional me tendrá que definir con más detalle, con más precisión. Muy bien. Entonces, en la inmatriculación, generalmente los gobiernos regionales están realizando procesos de inmatriculación. Para realizar la inmatriculación, hemos dicho, se necesita una resolución administrativa, una resolución que defina que el gobierno regional, como parte de su proceso de formalización, que ha detectado en un área determinada sin antecedentes registrales, predios rústicos. Es decir, lo que va a tener que hacer o realizar un gobierno regional es la inmatriculación de un terreno donde al interior de ese predio de 10 hectáreas o 50 hectáreas existen predios rústicos que va a formalizar en su totalidad.
También hemos indicado que la inmatriculación no puede tomar o incorporar dentro del polígono inmatriculado predios que pertenezcan las funciones a otras entidades. Por ejemplo, colegios, postas médicas, centros poblados, carreteras. Es decir, yo no podría generar una inmatriculación de un terreno, si bien es cierto, hay algunos predios rústicos, pero cuando veo el polígono en general, ha incorporado dentro de esa inmatriculación predios de otras entidades del Estado. Entonces, eso sí no se puede realizar. Está totalmente prohibido porque la competencia del gobierno regional es únicamente para el saneamiento físico legal de predios rústicos y de esos habilitados, y no para el saneamiento de colegios ni postas médicas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo inmatriculó? Justamente ahí está justamente la problemática que podría conllevar una nulidad del procedimiento, porque existen otras entidades quienes deberían hacer esta función y no el gobierno regional, porque no le compete la inmatriculación de terrenos que corresponden a otras entidades realizar el saneamiento físico legal, ¿no? Entonces, estas resoluciones tienen que estar muy bien diseñadas, tienen que estar dentro del texto de los considerandos y los vistos, información con respecto a las etapas del procedimiento. Si estamos trabajando un tema de inmatriculación, tengo que definir que he realizado o ejecutado un diagnóstico técnico legal. Y este diagnóstico técnico legal tendrá que definir que después de la consulta catastral del CBC y de la búsqueda en el registro de la propiedad, a través de los tomos, fichas, partidas registrales, títulos archivados, no he podido o no se ha ubicado ninguna partida registral inscrita en la zona materia de trabajo o en la unidad territorial. Entonces, eso sí me da pie para poder realizar mi proceso de inmatriculación. Entonces, ese es uno de los principales factores de toda resolución de inmatriculación, que necesariamente tengo que definir de que he realizado mi diagnóstico técnico legal y que no he detectado ningún antecedente dominial, ¿no? Y que como producto de la inmatriculación voy a sanear predios rústicos en el área inmatriculada. Es decir, si yo inmatriculo 30 hectáreas, en esas 30 hectáreas tienen que haber 30, digamos, predios rústicos que compongan o que conformen casi la totalidad de las 30 hectáreas. Entonces, ese es de alguna manera el objetivo de un proceso de inmatriculación de terrenos de este tipo. Muy bien. Entonces, al final, la resolución va a aprobar la primera inscripción de dominio a favor del Estado representado por el gobierno regional de una unidad catastral. Esto sería un procedimiento a pedido de parte. O podría ser también la inscripción de un masivo, de un predio de mayor extensión, donde el gobierno regional asume la titularidad de esta área para efecto de qué? De poder titular los predios rústicos de carácter individual que hay dentro de este polígono inmatriculado a favor. Ahora, un tema importante. Cada vez que un gobierno regional inmatricula un terreno, dentro del plazo de 10 días, tiene que comunicarle a la SBN que lo ha inmatriculado para que lo incorpore en el SINAVIP. Entonces, es una obligación de los gobiernos regionales comunicar toda clase de inmatriculaciones que realicen los gobiernos regionales para ingresarlo al SINAVIP, ¿no? Al tema del registro en la SBN, ¿no? Entonces, cualquier entidad formalizadora tiene que comunicar que de alguna manera ha inmatriculado estos terrenos para incorporarlos dentro del catálogo, el tema del registro, el del catastro de bienes del Estado, que es administrado por la SBN. Muy bien. El tema de la prescripción adquisitiva de dominio, de alguna manera, va dirigida necesariamente a temas de propiedad privada. Entonces, la prescripción necesariamente va sobre terrenos de propiedad privada. Entonces, ¿qué está pasando actualmente con los procesos de prescripción? Muchos procesos de prescripción que están realizando los gobiernos regionales los están realizando sobre terrenos del Estado, de propiedad estatal, y generalmente sobre propiedades no inscritas, que no tienen antecedentes registrales, ¿no? Ahora, el tema de la propiedad del Estado puede ser representada como propiedad inscrita y no inscrita. Y en la propiedad del Estado inscrita hay una ficha registral, hay una partida registral
que necesariamente puede ser migrada de un sistema al otro, ¿no? Antiguamente pasaban de un sistema SIR a un sistema SAR, por eso hay grandes extensiones de terreno que están a nombre de los gobiernos regionales con este código SAR, ¿no? Del P0 15 24 582. Pero también dentro del tema de propiedad estatal, predios del Estado, también hay propiedad no inscrita del Estado. Algunos, cuando una entidad tiene documentos de titularidad no inscrita, por ejemplo, que un alcalde le donó por escritura pública a un colegio, pues ahí tenemos un derecho de propiedad no inscrito. O cuando el MTC Provías compró a un privado, entonces tenemos un derecho de propiedad no inscrito. Entonces, estas situaciones de titularidad no inscrita dependen mucho del documento que tenga la entidad. Pero si la entidad no tiene documentos que comprueben el tema de la titularidad sobre un terreno que no tiene antecedentes, estamos frente a una titular netamente estatal, administrada por la SBN, motivo por el cual estos terrenos no pueden ser materia de prescripción adquisitiva por parte del ente formalizador rural. Si es un terreno del Estado, no tiene antecedentes, no hay un documento comprobativo de propiedad, automáticamente pasan al grupo de adjudicación estatal. Tendría que adjudicarlos el gobierno regional en forma directa, no ir a un proceso de prescripción. Entonces, para aplicar la prescripción adquisitiva, sí puede darse sobre terrenos de propiedad inscrita y no inscrita. En el tema de propiedades inscritas, tiene que ser una partida registral o un código SAR a nombre de un tercero. Este tercero puede ser un propietario privado, puede ser una persona natural o una persona jurídica, no hay ningún problema. Pero también procede la prescripción sobre propiedad no inscrita, siempre y cuando exista un documento que defina el derecho de propiedad, ¿no? Por ejemplo, puede ser una escritura pública, puede ser un testamento o puede ser pues un título verde o una sentencia judicial. Pero además se solicita que se identifique al titular, al propietario. Tiene que haber un propietario. En la prescripción adquisitiva sobre propiedad privada, es importante y esencial ubicar al propietario privado. Este propietario privado identificado es parte del procedimiento de prescripción, administrativo de prescripción, y permite, de alguna manera, declarar el derecho, ¿no? Ganar el derecho a aquella persona que está con posesión mayor a 5 años, pero emplazando a ese propietario no inscrito, identificado con un nombre, un apellido o representado por una persona jurídica, pero necesariamente. ¿Qué está pasando en los gobiernos regionales? Muchos de los procedimientos de prescripción adquisitiva sobre área no inscrita no notifican a ninguna persona, no identifican un propietario, ni identifican el derecho de propiedad que están prescribiendo. Entonces, eso puede ser causal de nulidad en los procedimientos administrativos. En consecuencia, los procedimientos de prescripción necesariamente tienen que darse sobre propiedad inscrita y no inscrita, pero identificable en el caso de propiedad no inscrita. Tiene que haber una identificación del propietario para que los procedimientos no puedan ser declarados nulos a futuro. Muy bien, señores. En estos 5 minutos que quedan, por favor, si queda alguna duda, pregunta, ya hemos hecho la mayor cantidad de preguntas, hemos respondido, pero si queda dudas o preguntas para poder concluir con la capacitación. ¿Dudas, preguntas, por favor? David levantó la mano, no sé si va a activar su micrófono. Si no puede hacer la pregunta oralmente, lo puede hacer por el chat. Muy bien. Ok, creo que no hay preguntas y vamos a hacer el cierre de este curso, este diplomado. Muy bien, señores. Bueno, señores, hemos visto... Ah, Karina, tienes una pregunta para... A ver, Karina. Uy, Sí, Karina, te escucho. listo. Bueno, eh, doctor, bueno, viendo el caso que estoy revisando estas partidas, estoy viendo de que si bien en una de las partidas que le hice mención había una expropiación que ha iniciado, bueno, que ya está registrado, ¿no? Ya de alguna manera ha culminado, en este caso la Dirifor. Sin embargo,
ya aproximadamente un mes ha estado ingresando COFOPRI a este terreno rural que ha expropiado. Eh, ¿A qué se debe o cuál es, digamos, el convenio? ¿No? Presumo con COFOPRI y la municipalidad, porque es bien extraño, ¿no? O sea, estoy viendo que en julio del 2025 ya está registrado la expropiación y hace un mes aproximadamente, en noviembre, primera semana de noviembre, COFOPRI se han apersonado y han estado haciendo las medidas correspondientes del terreno porque ahí está una asociación. Por eso, si esta asociación es vivienda, vuelvo a Karina el tema, el competente ya no es el gobierno regional, ya no es la DICREFOR, es COFOPRI o la municipalidad provincial, ¿no? O la distrital. ¿Por qué? Porque hay viviendas, ya deja de ser. Pero lo que va a hacer es determinar si esas viviendas son antes del 2021 para poderlas titular. Si tienen esa antigüedad y no hay procesos judiciales ni administrativos, los van a titular esas personas que están en posesión, siempre y cuando tengan posesión física. Por eso que entra el ente formalizador. Si Claro. hay un titular privado sobre ese terreno, van a tener que hacer una prescripción o procedimiento integral contra el propietario privado de ese terreno. En Esa este asociación de vivienda. caso, doctor, disculpe que le interrumpa, en este caso, es, supuestamente, de acuerdo a la información, al levantamiento de información catastral, estarías también superpuesto a este terreno. eh, ¿Cómo sería la prescripción o cuál sería el trámite de la prescripción adquisitiva que vamos a realizar? No, por eso, ¿ustedes a quién le van a prescribir? ¿A esta asociación de vivienda? Bueno, No en el entiendo. caso sería parte, porque estamos supuestamente superpuestos, ¿no? Según catastro, según el No, informe a ver, Karina, cuando tú me dices que hay una asociación de vivienda, yo me imagino que la asociación está distante a donde estás tú o donde está el lote de tu mamá. Está distante, no está pegado, no está cerca o no está superpuesto. Porque Bueno, estaría las viviendas encima de tu terreno. ¿Es así? Es decir, las viviendas de la asociación se metieron a tu terreno. no, Ah, ya. estaríamos. Por eso, entonces es un tema gráfico que lo va a solucionar Cofopri con mayor facilidad, no te preocupes. Claro, pero Lo que va a primar Cofopri es la parte física. Si la parte física no te afecta, no te va a afectar a ti en tu procedimiento, no te preocupes, porque correcto. lo va a solucionar más bien. Va a rectificar todo lo que hay que rectificar para anclarlo a lo real y a lo físico que hay en campo. Ah, ¿Correcto? pero no me hace ninguna observación el dirigente. No te van a hacer ninguna observación, no te preocupes. Esa era mi pregunta. Listo. Ok, perfecto. Muy bien, señores. Por mi parte, muchas gracias, muy agradecido. Muchas preguntas, creo que hemos contestado casi todas las preguntas. De todas maneras, si quedara alguna pregunta pendiente, ahí a mi correo, con todo gusto le estoy respondiendo a todo lo que me han escrito, con todo gusto. Y gracias justamente por este diplomado. Continúa el diplomado con el ingeniero Roncero, creo, en la próxima clase. El ingeniero también tiene mucha experiencia ahí. Traten de hacer todas las preguntas técnicas necesarias porque el objetivo de este curso, justamente por los organizadores, es brindarles esta información lo más certero posible, lo más seguro, pero mucho va a depender de ustedes que hagan su trámite, ¿no? Al igual que Karina está tramitando, ya está en el tema de la formalización, no lo deja en teoría, sino lo pone en la práctica. Y eso es importante que lo traigan a colación sus casos para poderle darle ese trámite pertinente y sobre todo orientarlos. Por mi parte, muchas gracias, muy agradecidos y hasta el próximo curso. Muchas gracias.